Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Por este medio, pues utilizaré los recursos que nos proporciona la universidad para llegar a ustedes de una manera adecuada y que en caso de que no podamos tener una sesión de forma directa, podamos hacerlo a través de este medio electrónico. Como les comenté en la clase pasada, vamos a iniciar con el tema 13 del programa, el tercer módulo relacionado a las teorías sociales. Y en esta oportunidad, estudiando las teorías del cambio social, encontramos a la teoría crítica, que se estudia y que estudia la realidad, integrando diferentes fenómenos como la comunicación y las relaciones sociales, como ya vamos a ver. Esta teoría crítica se desarrolló a partir del año 1923 en Alemania, debido a un grupo de neomarxistas alemanes, personas seguidores de Carlos Marx, pero que tenían inquietudes relacionadas a los postulados hechos por Carlos Marx en su Tratado del Materialismo Histórico. Este grupo de marxistas alemanes eran conocidos como la Escuela de Frankfurt, la cual realmente no solamente era una institución educativa, sino que era una escuela de pensamiento donde un grupo de pensadores, valga la redundancia, se centraba en un tópico determinado, ¿no? Ellos no estaban de acuerdo con el marxismo debido a que, de acuerdo a la teoría económica del marxismo, había surgido como resultado de la interpretación de Marx del cambio social y que eso degeneraría en un excesivo capitalismo para volver nuevamente a regresar a un comunismo primitivo. Y también criticaban que esa corriente no había sido hasta ese momento exitosa en ningún país, ¿no? Que al contrario había degenerado en corrientes más dramáticas y más tristes como el fascismo. Estos pensadores, dentro de los cuales podemos encontrar, aparte de Jürgen Habermas, está Walter Benjamin, Theodor Adorno, Mark Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, ¿no? Como ya les dije, uno de los principales teóricos. ¿Qué establecían ellos en su teoría? Primero establecían que debía darse un espacio al sujeto y su libertad para interpretar de una manera subjetiva la realidad. Deberían darle más oportunidad a pensar que a actuar. Criticaba las formas de racionalidad que unen a la ciencia y la tecnología. Recuerden que la ciencia y la tecnología, precisamente por ser estudiadas de forma racional, ellos la criticaban porque dejaban a un lado la parte subjetiva, el sentir del ciudadano. Y también establecían la posibilidad de recuperar el interés por la dialéctica como enfoque que implica hablar de toda la realidad, es decir, la dialéctica como método de comunicación, de conversación a través de diálogos. Este enfoque daba mucha importancia a la crítica y a la razón, es decir, plantea una crítica continua que busca distinguir al mundo examinado, es decir, el mundo como tal cual lo tenemos en la actualidad, con normas, reglas de comportamiento, y el mundo de los hechos, el mundo que verdaderamente debería ser, es decir, un enfoque entre el mundo que debe ser y el mundo que realmente es. Esta teoría o estos teóricos pretendían mostrar la forma en que la civilización enajena, entendiendo la enajenación como el adoctrinamiento, el entorpecimiento o el embrutecimiento al individuo mediante ideas relacionadas al progreso, democracia, igualdad, y que ellos decían que, en otras palabras, esta teoría plantea que un país o comunidad le da valor a las ideas de progreso, democracia e igualdad mencionadas y las presenta al resto del mundo como la mejor y única forma de vivir, haciendo que otras comunidades copien dichas ideas, ¿no? O sea, que nos alienaban, nos enajenaban la mente y nos hacían ir todos directamente hacia lo que ellos querían. Adicionalmente, esta teoría también hablaba sobre realizar un análisis de la cultura de masas, que es el aprendizaje de las personas a través de los medios masivos de comunicación y de cómo grupos de sociedades o comunidades eran utilizados por los medios de comunicación masivos como la televisión, la radio u otros para reproducir ideas y costumbres, es decir, utilizan a los medios de comunicación masivos que llegan a todas partes, en toda casa hay un radio, hay un televisor, y eso les permitía reproducir ideas y costumbres y adoctrinaban a las comunidades, las enajenaban, hacían que siguieran como borregos al matadero. Para ejemplificar lo anterior podemos observar ejemplo en un comercial en el que se nos dice
cómo manejar ciertos vehículos y símbolos de estatus, o como cuando una figura reconocida, un artista, un deportista, nos hace una propaganda política o hace una propaganda hacia un producto en específico, y de esa manera nosotros imitamos o emulamos esa conducta a través de ese adoctrinamiento. Con esta teoría se empezaron a analizar los fenómenos sociales desde diferentes perspectivas, consolidando un trabajo de diversas disciplinas, que la Escuela de Frankfurt llegó a la conclusión de que los fenómenos sociales se deben estudiar desde el materialismo interdisciplinar, es decir, debe estudiarse desde distintas formas, combinando la investigación reflexiva con una empírica, es decir, reflexionar sobre los hechos y verificar la experiencia real de nuestra sociedad. Esta teoría también tiene otros de sus precursores, como Walter Benjamin, quien criticó especialmente a los medios masivos de información y buscó, mejor dicho, quitarles el poder de manipulación que tenía para volverlos instrumentos de cultura popular. Es decir, afirmaba que Horkheimer, que es otro de los pensadores, establecía que la sociedad, la investigación social, debía incluir elementos como la razón crítica contra la razón instrumental, pasar más a la investigación en lo cualitativo que en lo cuantitativo, es decir, dejar de pensar solamente en cifras y cantidades, sino también en el sentir de la gente, compartir la cultura de las masas y el capitalismo. La filosofía tiene cierto grado de responsabilidad por el sufrimiento del mundo, critica al positivismo, al nazismo, al fascismo y lucha contra la ganancia y la explotación. Eso es el derivado de su tendencia marxista, ¿no? Habermas toma como ejemplo, como punto de partida, la necesidad de la acción comunicativa en la realización del ser genérico, que surge de la distinción entre la acción racional con arreglos afines y de la acción comunicativa. Es la forma de comunicar, como nosotros decimos, que alienamos a la comunidad. Se debe más que todo a la distorsión de la comunicación, que es el problema central de Marx, que pretendía alinear a los trabajadores a través de la propaganda masiva que vemos diariamente por los partidos políticos, por los medios de comunicación para favorecer productos, a través del marketing. Para que puedas entender lo anterior, o para que podamos entenderlo un poco mejor, debemos tomar el concepto de alienación, no alineación, alienación, como la pérdida de la personalidad o de la identidad de un individuo o de un colectivo. Esto quiere decir que para Habermas el problema social principal o anterior a la pérdida de la personalidad o identidad de los trabajadores es la pérdida de la identidad o personalidad a través del uso de la comunicación. Es decir, que ellos hacen la distinción de que Carlos Marx decía que la alienación del trabajador se perdía su personalidad y su identidad derivado del capitalismo, del dominio de los poderosos sobre el proletariado, pero en cambio estos neomarxistas establecen que la pérdida de la identidad o personalidad de las personas viene a través del uso de la comunicación, ¿no? Entonces, a diferencia de otros teóricos, Habermas argumenta que la racionalización puede tener un efecto positivo si se racionaliza la comunicación, es decir, que la razón prevalezca en la comunicación, que digamos las cosas coherentemente, que se transmite información verídica, veraz y oportuna, lo que llevaría a una comunicación libre de dominación, creando de una forma de comunicación emancipadora e independiente. La idea de Habermas de una sociedad racional es una sociedad en la que la comunicación es libre, donde las ideas son evaluadas desde sus méritos y no alteradas por ninguna ideología, es decir, que las ideas valgan por sí mismos porque son meritorias, que las emulemos o las sigamos y las reproduzcamos, y no que sean alteradas o manipuladas por una tendencia ideológica. Esto quiere decir que la comunicación de las ideas debe darse por su validez, evitando tratar de agradar a una ideología política, social o religiosa, más o menos lo que comentábamos. Como ejemplo tenemos que algunos países del Medio Oriente prohíben a sus habitantes el uso de Internet, ya que tiene mensajes contrarios a los regímenes políticos religiosos. Hemos conversado y vamos a profundizar un poco sobre eso. Entonces, pudiéramos decir como cierre que es imposible entender a la sociedad desde una sola perspectiva. Hemos hablado ya de que existen teorías como ya sea de las relaciones productivas del materialismo histórico, las de la visualización de los roles o las funciones a través del estructural funcionalismo,
Y ahora vamos a estudiar la teoría crítica, o vamos a conversar sobre la teoría crítica, en la cual se puede ver otra faceta de la sociedad, que es el lenguaje y los medios de comunicación. En clases podremos observar el siguiente video para que podamos aprender un poco más sobre el estudio de la sociedad en que vivimos. Agradezco su atención y la retroalimentación a esta forma novedosa de comunicarnos anticipadamente antes de entrar a la aula de clases. Muchas gracias y feliz día.